Bien, pequeños Padawans, bienvenidos de nuevo. Este video va dirigido a alumnos de tercer semestre. Estamos ya en el parcial 3, el último de este semestre. Estamos en la evidencia número 2, que es Frequency Adverbs, los adverbios de frecuencia. Les recuerdo que esta evidencia tiene un valor del 20% del parcial y su fecha de entrega es el 4 de diciembre del 2020. Aunque les estoy publicando esta evidencia antes, su fecha de entrega es hasta el 4 de diciembre, viernes. Y si la entregan antes no afecta su calificación, únicamente va a valer menos si se entrega después del 4 de diciembre. Bien, y vamos a iniciar. Los adverbios de frecuencia sirven para describir con qué frecuencia o recurrencia se realiza una actividad. Y el vocabulario es este que está en morado. Tenemos always, usually, normally o generally, often o frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever o rarely y finalmente never. Y del lado izquierdo pues tenemos el porcentaje con que se lleva a cabo. Si siempre se lleva a cabo pues digo always. Si nunca se lleva a cabo pues digo never. Si es a veces, pues entonces es un 50% y utilizo el sometimes. Entonces, dependiendo la frecuencia con que se realice algo, pues voy a utilizar el vocabulario morado. ¿Correcto? Ahora, este es el vocabulario de frecuencia. Bien, ahora vamos a ver la estructura para las oraciones. Yo voy a empezar escribiendo mis oraciones con el sujeto, seguido del adverbio de frecuencia, seguido de un verbo base y después el predicado al final. Y el verbo base, lo vamos a ver ahorita, hay una regla que hay que aplicar. Tenemos aquí unas imágenes, Chewbacca, un 50%, videojuegos jugando y el predicado. Entonces yo esta oración voy a decir Chewbacca y como es 50% la frecuencia, pues voy a utilizar sometimes. Entonces, Chewbacca sometimes plays video games with Obi-Wan. Y aquí estoy diciendo pues que Chewbacca a veces juega videojuegos con Obi-Wan. Entonces noten que el sujeto está en azul, acá en azul, la frecuencia en morado, los verbos van a ir en rojo y el predicado va a ir en verde. Ahora, aquí Chewbacca nos va a explicar las reglas para los verbos base. Resulta que si yo estoy hablando de una mujer, un hombre o una cosa, al verbo yo al final le voy a dar la terminación S. Tenemos 3 ejemplos. Chewbacca, noten que los sujetos están en azul, la frecuencia en morado, verbos en rojo y el predicado en verde. ¿Sale? Entonces, Chewbacca sometimes plays video games with Obi-Wan. Aquí el verbo tiene una S porque estoy hablando de Chewbacca, que es un hombre. Nancy always comments my pics on Facebook. Noten que el verbo tiene S porque estoy hablando de Nancy, que equivale a una mujer. Y después tengo Netflix usually shows good movies. El verbo shows tiene S porque estoy hablando de Netflix, que equivale a una cosa. Muy bien. Ahora, cuando en mis oraciones esté hablando de mí mismo, de ustedes, de nosotros o de ellos, el verbo no va a llevar S al final. Y tengo aquí 3 ejemplos para mostrar esto. Yo a veces descargo música gratis de YouTube. Mi verbo no tiene S porque el sujeto es yo. Segundo ejemplo, Oscar and Yolanda never watch action movies. El verbo no tiene S porque estoy hablando de Oscar y Yolanda, que equivaldría a ellos. Y el último ejemplo dice, my friends and me seldom copy the homework. Entonces el verbo copy no tiene S porque estoy hablando de mis amigos y yo, que equivale a nosotros. Muy bien, entonces si hablo de una sola persona, el verbo lleva S. Si hablo de mí mismo o de muchos, el verbo no lleva S. Bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios. Voy a utilizar el sujeto Facebook, your cell phone, Pepe and Nancy, my computer y TikTok. Entonces tengo aquí algunos verbos. Entonces yo aquí voy a poner my Facebook never y el verbo dice invites porque el sujeto es uno, Facebook, entonces el verbo lleva S. Ejemplo 2, your cell phone es 1, entonces va a la frecuencia y después el verbo con S al final. Mi celular frecuentemente abre las apps. Tercer ejemplo, Pepe and Nancy va seguido de la frecuencia. Yo voy a usar occasionally y el verbo enter no lleva S porque estoy hablando de Pepe y Nancy, muchos.
My computer va seguido de la frecuencia, rarely, y el verbo lleva S porque estoy hablando de una computadora. Equivale a un it. Y después el último ejemplo, TikTok, va seguido de la frecuencia siempre. Reproduce buena música. Aquí el verbo lleva S porque estoy hablando de TikTok, que es un solo sujeto. Muy bien. Ahora, se preguntarán, ¿y en qué consiste la evidencia, gran maestro Obi-Wan? Bueno, está muy sencillo. Ustedes van a usar estos sujetos que yo les estoy indicando aquí para hacer sus oraciones. Van a hablar de Cinépolis, de Tijuana y de algunas apps. Por ejemplo, de Cinépolis van a decir las películas siempre y lo que las películas siempre hacen. Las palomitas, el combo número 3, los boletos y así sucesivo. Les puse negrito cuando los sujetos son plurales. Quiere decir que los sujetos que son plurales, como aquí que están marcados, pues el verbo no lleva S. Pero, por ejemplo, popcorn, que es singular, aquí el verbo va a llevar S. Lo mismo que en el combo número 3. Muy bien. Entonces, van a usar estos sujetos para hacer sus oraciones. Ahora, les recuerdo, pequeños padawans, las oraciones las van a escribir a mano en su cuaderno. Le van a tomar foto a sus oraciones y esas fotos son su evidencia. Es lo que ustedes van a subir a Classroom. Esta evidencia vale el 20% del parcial o 2 puntos y les pido unirse a la resistencia. Entreguen antes del 4 de diciembre, que es la fecha límite. Bien, chicos, aún estoy recibiendo evidencias del parcial 2. Si alguien tiene retraso en evidencias del parcial 2 que no hayan acreditado el parcial, todavía los estoy recibiendo. Muy bien, chicos, espero entonces sus trabajos.